Gracias, presidente, compañeras y compañeros diputados. Evidentemente estamos ante una de las leyes más importantes tal vez que se vayan a aprobar en esta legislatura. La tragedia que vive nuestro país es una de las grandes deudas pendientes que tiene en primer lugar el Ejecutivo de este país, el presidente Peña Nieto. Y por supuesto la mayoría de los gobernadores y alcaldes, entre otros órdenes de gobierno. Nos hemos tardado, casi se acaba esta legislatura y apenas vamos a aprobarla, pero hay que reconocer que es un avance. Las víctimas de este país, que según las cifras oficiales ya están en más de 30,000 y que solo en este sexenio corresponden más de 10,000 desaparecidos, implica el grave problema y la tragedia, como decía, que vive nuestra patria. Por eso, Movimiento Ciudadano va a apoyar esta iniciativa y aun cuando hay varios pendientes, creemos que por la premura, por la necesidad de tener una ley que ayude a resolver este gran problema que vive México, no podemos ya hacerle modificaciones en esta Cámara de Diputados porque eso retrasaría, pero sí tendremos que buscar cómo perfeccionarla. Es una ley que va a distribuir las competencias y establecerá una mejor coordinación entre los órdenes de gobierno y bueno, sí se incrementa la sanción penal de 40, que hoy quedará de la desaparición forzada, de 40 a 60 años de prisión, y también se integra una figura que es la desaparición forzada cometida por particulares, esta nueva conducta que es relevante, muy importante que se encuentre, que sea también perseguible de oficio, que no se pueda archivar de manera temporal las indagatorias y sobre todo que haya imprescriptibilidad, porque aquí en este país cada 3 años, cada 6 años se reinventan las políticas criminales. Pero por otro lado también hay que decirlo, que esta ley de nada servirá si no modificamos las estructuras que están enquistadas en las instituciones de procuración de justicia. Es importante que haya un cambio profundo. Es verdad que aquí se habla del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que involucrará a la mayoría de instituciones, pero también sabemos que la corrupción y las malas prácticas que existen todavía en las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública están muy arraigadas en nuestro sistema de justicia, porque incluso el nuevo sistema tiene ya graves problemas precisamente porque no se ha trabajado fuerte en modificar esas estructuras. Si bien es cierto, México es uno de los estados que más tratados ha firmado, sin embargo, y reformas progresivas, por decir alguna, la del 2011 de los derechos humanos, aún así siguen ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos en este país. Entonces, lo que se necesita aquí también es reconocer el Estado mexicano, el grave problema que tiene, que la Cámara de Diputados no se lave las manos únicamente en crear las reformas, sino que también debe de actuar trabajando para que esas reformas se desdoblen en políticas públicas, para que se haga una rendición de cuentas desde el legislativo, porque desafortunadamente, no nada más en esta materia, en muchas materias la rendición de cuentas es una verdadera simulación en el Congreso de la Unión. Debe haber un seguimiento para que se aterrice en las Fiscalías Generales de los Estados o Procuradurías y las Secretarías de Seguridad Pública estatales, donde desafortunadamente se atoran muchas de las reformas. Es un buen momento para que el Ejecutivo Federal acepte la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas previstas en el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas de la ONU. En el registro, por ejemplo, de las cosas pendientes en el registro nacional no se especifica desapariciones forzadas y esta invisibilidad muchas veces es lo que afecta que se lleve adelante las investigaciones. No se contempla la no criminalización, no se contempla que se puedan sancionar a los mandos, por ejemplo, a los superiores jerárquicos. Y bueno, aún en esta fecha hay estados que no tienen legislación alguna que sancione ese tipo de delitos.
Pues lo que queremos señalar con toda claridad es que México tiene una gran deuda pendiente, que el Estado mexicano debe reconocer el grave problema que tiene y que en consecuencia, para poderlo enfrentar, no nada más se va a necesitar leyes, se va a necesitar voluntad, se va a necesitar que en este Congreso se haga el trabajo de dar seguimiento puntual para que se aterricen las reformas en políticas públicas y que incluso también aquí también se ha generado impunidad porque no vemos que haya sanciones a ningún servidor público, altos mandos, etcétera. Desafortunadamente aquí se politizan la mayoría de los juicios políticos. Entonces es buen momento para que de aquí también retomemos nuestra responsabilidad, exijamos que todos los órdenes de gobierno hagan su trabajo, pero sí reconocemos que es un avance para el país esta nueva legislación. Es cuanto, presidente, compañeras y compañeros.